Buenos días, mi gente, soy Pablo y este es el audio número 1 de análisis literario. Vamos a ver Poetry y Drama. La asignatura, como sabéis, se divide en 3 partes. El examen en nuestra convocatoria nos han dicho que tiene, los repetidores nos han dicho que tiene 15 preguntas cortas, 5 de cada tipo, 5 de cada tema, ¿no? Y eso unido a un comentario de poesía y un comentario de ficción. Entonces, las preguntas que pueden salir de poesía. Vamos a explicar el temario y ahora planteo las preguntas. Este audio va a ser muy concretito, porque ya haré otro audio explicando cómo se hace un comentario y qué elementos debe tener, qué partes debe tener y poniendo los ejemplos de los comentarios. Este fin de semana va a ser muy gracioso. Entonces, en este audio de poesía, esto está enfocado en las preguntas cortas. Poetry. ¿Qué nos pueden preguntar de preguntas cortas? En el 1.1, Reading Poetry, hay 2 partes, 3, que son especialmente fáciles de preguntar, porque uno tiene que pensar, ¿qué es fácil de preguntar? Y entonces, ir a eso. Los géneros. ¿Cuáles son los géneros? Pues el soneto italiano del siglo XIV, el soneto Petrarca. Que nos pregunten cuál es su estructura. ABBA, ABBA, CDC, DCD. Pues la estructura del soneto, que habla del amor no correspondido. Unrequited love, o como se pronuncia eso, la verdad. Shakespearean Sonnet, el soneto inglés del siglo XVI. ABAB, CDCD, FEF, EF, GG, que puede tratar distintos temas, no solo Unrequited Love. Y ya vas viendo un poco qué tipo de preguntas se pueden hacer, ¿no? Sobre género, pues también están las elegías, elegies, que hablan de la muerte o se lamentan de la muerte de una persona. Las odas, que son formas tradicionales que tratan temas clásicos. Son famosas las de John Keats, hablaremos de él luego, un romántico. Está el género epistolar, epistle, que son cartas en verso. Y luego tenemos las baladas, que son pues, poemas narrativos. Las éclogas, ecloguís, no sé cómo se dice en español, pero bueno, eclogi, que son los poemas pastorales. Y luego tenemos las épicas, epic, long narrative poems focusing on a hero, es decir, poemas largos, épicos, ¿no? Entonces, ¿qué puede preguntar? Menciona 3 géneros de la poesía y explícalos. O, ¿qué tratan estos géneros? Y que te diga ballad, ode, epistle. Y que tú tienes que explicar que la balada es un poema narrativo, que la oda es una forma tradicional que trata temas tradicionales y que epistle son pues cartas en verso que se dirigen a una persona en concreto, ¿no? Luego, ¿qué más puede preguntar? Sound. Los 3 temas, los 3 apartados que yo veo fáciles de preguntar son los géneros, el sonido y las figures of speech, los recursos literarios, ¿no? Los literary devices. Entonces, sonido, sound. Tenemos rima y ritmo. Rhyme, rhythm. Rima. Tenemos internal rhyme y end rhyme. Internal rhyme. Hay 2 tipos, asonancia y aliteración. La rima. Todos pensamos en la rima del final. Y ya, pero no. No solo existe la rima del final de los versos, sino que existe un concepto que es la rima interna, internal rhyme. La internal rhyme se divide en 2, aliteración, cuando se genera con la repetición de consonantes, y asonancia, cuando se genera con la repetición de sonidos vocálicos. Cuando un rapero hace una barra, ¿no? Como dicen ellos, y solo usa la letra E, y entonces todo el mundo grita,
eso no se lo ha inventado él. Eso es una forma de rima interna que se llama asonancia con la E. O si el poeta utiliza muchas veces la repetición de un sonido consonántico, literalmente, tun, 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 saur, la mierda esta de los bichos estos, de los brain rots, literalmente esa repetición del sonido T, esa puede usarse como una literación de la T, ¿no? Si ponen en un verso, mi marido Mario Martínez, pues probablemente haya ahí un factor de aliteración, de repetir un sonido consonántico para darle rima interna al verso, ¿no? Entonces, rhyme, internal rhyme, aliteración y asonancia, end rhyme. Claro, pues ¿qué puede ser una pregunta? Identifica la rima interna y end rhyme de estos versos. Mi marido Mario Martínez, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y que tú le tengas que poner que hay una literación de la M, etc. End rhyme, toda la que todos conocemos. Y luego tenemos el ritmo. El ritmo, que es un concepto que puede parecer un poco más extraño, sobre todo si no has estudiado inglés oral todavía, pero el ritmo se genera, el ritmo es un patrón de intercalar sílabas fuertes y sílabas débiles, ¿no? Un ritmo es un patrón de cambio de intensidad, ¿no? Igual que en música, igual que en todos los ámbitos, ¿no? Si el ritmo de la música se genera con variaciones en la intensidad, ¿no? Pues con las palabras va a ocurrir lo mismo. La rima, tenemos aquí 4 tipos, hay más, porque hay más combinaciones, a nivel numérico, en plan, salen más combinaciones, pero hemos visto 4 tipos. Las que tienen 2 partes y las que tienen 3 partes. 2-feet rhythm, 3-feet rhythms. Entonces, 2-feet rhythm, las que tienen dos elementos. Hay iambus y hay troquí. No tengo aquí ningún ejemplo delante. Podría haberlo cogido, pero lo podéis mirar en los apuntes. Cuando en inglés se pronuncian las palabras, igual que en español, algunas sílabas son tónicas y otras no. En inglés esto se lleva un paso más allá de alguna manera, lo hemos visto llevado a otro nivel, porque determinadas palabras no se pronuncian, tienen distintas formas en función de si son fuertes o flojas. Strong form, weak form, inglés oral, ¿te suena de algo? Los sustantivos, los verbos plenos, los adverbios y los adjetivos siempre se pronuncian en forma fuerte. Es decir, siempre van a tener una sílaba que va a estar acentuada, que va a ser stressed. En cambio, pronombres, auxiliares, preposiciones, conjunciones, todas estas partículas del lenguaje van a tener su forma débil en la mayoría de sus presentaciones en el lenguaje. Y entonces no se acentúan. El lenguaje de manera natural tiende a la forma iámbica, iambus. Unstressed, stressed. The way you see the sun. The way you see the sun. Eso es una estructura iámbica. Unstressed, unstressed, stressed. The way you see the sun. Porque el lenguaje, de manera natural, el inglés y el castellano se tiene la tendencia de ser iámbico, de tener una sílaba no estresada y una estresada. Tú tienes un verso,
por ejemplo, the way you see the sun, y debajo pones en las sílabas si está acentuada o no. Una vez que lo tienes, lo que tienes que descubrir es cuál es el patrón. Hay un patrón que se repite. Pues ¿cuál es? En este caso es un paquetito de 2 que es unstressed, stressed. Ese paquetito se va repitiendo muchas veces, ¿no? Pues ese es nuestro pie. Es como si fueses caminando y ese fuese tu pie. Y como a medida que caminas vas poniendo el pie, vas repitiendo ese patrón. Entonces tú tienes un iambic foot, y tiene dos partecitas, ¿no? Una que es unstressed y otra que es stressed. En este ejemplo, the way you see the sun, ¿cuántas veces se repite ese patrón? 3, ¿no? The way you see the sun. Pues tenemos un iambic trimeter. Si fuese con 5, sería iambic pentameter, iambic pentameter, perdón. Que entonces sería pues como escribía Shakespeare o como escribían los distintos autores que vamos a ver, ¿no? Marlowe y todos estos. Entonces, ¿se entiende cómo se sabe el ritmo de un verso? Pues hay iámbico, unstressed, stressed, troquí, stressed, unstressed, y luego pues tenemos los que son de 3 partes, los ternarios, 3 feet, anapest, que es unstressed, unstressed, stressed. Pues aquí hay algún ejemplo. No, a ver aquí sí. Ejemplo. And the sheen of their spears was like stars on the ocean. ¿Tú lo lees? Aquí tenemos. And the sheen of their spears was like stars on the ocean. A veces al terminar le sobra uno o algo así, ¿no? Pero aquí a ti te ponen esta frase y empieza diciendo and the. Una conjunción y un determinante. Unstressed, unstressed. Y luego hay un sustantivo que es stressed. Pues ya tienes la estructura. Es un anapestic food. Y la estructura pues va a ser anapestic. Y cuentas 1, 2, 3, 4. Hay 4. Anapestic tetrameter. Anapestic tetrameter. Y entonces tú le pones eso a la profesora y ya está. Y luego está dactylic. Que es stressed y luego unstressed, unstressed. A veces hay excepciones en cómo se acentúan algunas palabras para favorecer que cumplan el ritmo. Pero seguramente no pongan excepciones en el examen y seguramente sea que todo el verso sigue la estructura y para que la cumpla eso tienes que acentuar algo que normalmente no iría acentuado, pero que es una excepción. O sea, se va a entender. ¿Se entiende el ritmo? Que tú ves cuál es pones si es stressed o unstressed debajo, identificas cuál es el patrón que se repite y ahí luego cuentas el número de veces que se repite el patrón y ya lo tienes. La otra pregunta que te pueden hacer es de los géneros, que es leérselos y que te suenen. Y luego tenemos figures of speech, figuras literarias, más como literary devices, ¿no? Personificación, darle propiedades humanas a lo que no las tiene. El sol lloró, la luna lloró, yo qué sé. Este animal habló, la burra habló, etc. El oxímoron, que es combinar elementos de naturalezas contradictorias, burning ice, hielo ardiente, silencio ensordecedor, plenitud vacía, vacío completo, ese tipo de elementos que
chocan, ¿no? Es un oxímoron porque combinan dos elementos de naturalezas contradictorias. Exámenes felicidad. ¿Sabes? Que hay ahí cosas que no combinan, ¿no? Que su combinación genera la unión de opuestos. Anáfora. La repetición al principio de una palabra o grupo de palabras. Esto sale en I shall paint my nails red, porque literalmente todo el poema empieza because, pues eso es una anáfora. Ana, de antes, ¿no? Entonces hay una repetición de lo que se ha dicho antes. Eso es la anáfora, repetir al principio lo mismo, misma palabra o grupo de palabras. Y luego tenemos la anadiplosis, que a mí me parece muy bonito el nombre, que consiste en repetir en un verso, empezarlo con la última palabra del anterior. Ejemplo, the crime was common be the pain. Comienzas la siguiente estructura, la siguiente frase, con la última palabra del anterior, la repites. El crimen fue común fue el dolor. El examen fue difícil fue aprobarlo. ¿Sabes? Se entiende hacia dónde va la anadiplosis, ¿no? Ana de antes, ¿no? Anáfora. Pues aquí anadiplosis. Repetir lo de antes o encabezar la siguiente clause con la última palabra de la clause anterior. Eufemismo. Utilizar una palabra por otra porque esta tenga un significado menos intenso, o más políticamente correcto, o menos crudo, no menos duro. Como decir passed away en vez de died. Se fue en vez de se murió. Luego tenemos el asíndeton. El asíndeton es muy bonito, de mis favoritas, porque es muy simple, es no poner las conjunciones. No poner i o e, sino que poner comas. Solo las comas. Eso es asíndeton. Lo pones sin is, lo pones asín, te lo aprenden mal, lo pones asín. Yo qué sé, puedes hacerte alguna regla. O asíndeton, porque soy asín de tonto. Yo qué sé, te puedes inventar aquí cosas que luego funcionan para aprenderse estas cosas, ¿no? Soy asín de tonto que no pongo las ies, por ejemplo. Asíndeton, omitir las conjunciones. Él era fuerte, grande, poderoso. En una enumeración, lo último va precedido por una Y. Pues aquí no, porque le quita el ritmo, le quita la intención. Empeora lo que estás queriendo construir, ¿no? Por otra parte, ya finalizando esta parte, el quiasmus. Es una figura, es un literary device que consiste en construir una oración paralela a otra cambiando el orden de los elementos. Como darle la vuelta a una oración. Entonces, el ejemplo que te dicen es has the church failed mankind or has mankind failed the church? ¿Le ha fallado la iglesia al hombre o le ha fallado el hombre a la iglesia? Es darle la vuelta a la frase. El quiasmus es darle la vuelta a la frase. Cambiar el orden de los términos en la primera oración, en clausis paralelas, darle la vuelta a la frase. Cambiar el orden de los elementos de una oración para construir una segunda que sea paralela a esta. Y con eso ya tenemos una parte de poetry. Luego, el soneto. O sea, ¿qué te puede preguntar? Bueno,
claro, por supuesto, la metáfora, decir que una cosa es otra, pues lo típico de su pelo era de oro, su pelo es de oro, su pelo es oro, sus dientes son perlas, todas estas cosas ya superadísimas. El símil, que es decir que una cosa es como otra cosa. Su pelo era como el oro, sus dientes eran como perlas, pero sin decir que literalmente son eso, ¿no? Sino diciendo que se asemejan, o que son parecidos, o que son como eso. Eso es un símil. Respecto al segundo punto, el soneto, tenemos que identificar un periodo histórico que coincide con el Renacimiento, 1485, a algo así como 1660, que ponía por ahí en los apuntes, ¿no? La edad del soneto, the age of the sonnet, que es el Renacimiento, 1485 hasta 1600 y pico, 1660, 1660, por ejemplo. El soneto se origina en el siglo XIV, en Italia, con Petrarca, el soneto Petrarca, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Tiene un octavo y un sexteto, ABBA, ABBA, CDC, DCC, DCD, ¿no? Te iba a decir, escribe uno y te lo aprendes, no hace falta. Léete esta y se sabe. Lo puedes deducir, lo puedes pensar, ¿no? Ahora, importante, aquí vienen preguntas, de aquí salen preguntas para el tipo test. No hay tipo test, no he dicho tipo test. Son preguntas cortas de desarrollo. No, no he dicho tipo test. Soneto Petrarca, del siglo XIV, en italiano. Eventualmente llega a esta forma, se va traduciendo los sonetos Petrarcas al inglés. Y Thomas Wyatt, un señor, dice, pues mira, yo voy a cambiar esto un poco y le voy a añadir una final couplet, un pareado final. 2 versos que riman entre sí al final del soneto, con los que puedes darle un juego especial, un final ingenioso y jugar un poco con lo que estás contando, ¿no? O un turning point, ¿no? Un plot twist. Ese es el final couplet que introduce Thomas Wyatt en el siglo XVI. Y después, el duque de Surrey, el Earl of Surrey, que se llama Henry Howard, el conde, perdón, no duque, conde de Surrey, hace un segundo cambio, hace una segunda aportación al soneto, cambiando el soneto Petrarca, que es lo que dará lugar al soneto inglés. Esto es como cuando tu abuela hace una receta, tu madre le hace cambios y luego tú le vuelves a hacer cambios. Pues literalmente ese es el proceso. El soneto Petrarca se escribe en italiano, se traduce al inglés y Thomas Wyatt añade el pareado final, el final couplet, en el siglo XVI, y luego el conde de Surrey, Henry Howard, hace cambios en la rima. De rima chiusa pasa a rima alternata, de ABBA pasa a ABAB y cambia la rima y ahora veremos cómo se queda la nueva rima, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? El inglés es una lengua distinta al italiano, no sé, yo sé que te estoy descubriendo un mundo con esta afirmación, pero el léxico que tiene cada una de las palabras, cada uno de los idiomas es distinto y encontrar rimas en las distintas palabras puede ser difícil. Idiomas que tienen formas de conjugar los verbos muy similares pueden hacer que sea fácil rimar, porque tú vas rimando gerundios y participios y ancha es Castilla, ¿no? Pero
en este caso no es tan fácil. El inglés no tiene esa facilidad. Es posible que rimar consonantemente lo mismo tantas veces sea difícil encontrar palabras que rimen. Entonces cambia la estructura. En vez de ser ABBA, ABBA, CDC, DCD, en vez de rimar un montón de veces la B, un montón de veces la A, un montón de veces la C y la D, cambia la estructura a un tipo de estrofa que se llama serventesio en castellano, quatrain con rima alternata, que es AB, AB. Y entonces dice, el soneto inglés, AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. Tres serventesios, three quatrains y una final couplet. ¿Por qué? Porque así es más fácil, porque para cada rima solo tengo que encontrar uno que sea igual. ¿Entiendes? Porque estos cambios no son aleatorios. Ocurren de manera natural por la necesidad de los que están escribiendo. Entonces el soneto Petrarca surge con una estructura que requiere de 1, 2, 3, 4 veces rimar consonantemente lo mismo, para la A y para la B. Y luego hacerlo 3 veces con la C y 3 veces con la D. Pero el inglés no encuentra las rimas de manera tan sencilla y entonces surge de manera natural cambiar la estructura de la rima. Tenemos la final couplet, pues queremos mantener los 14 versos, así que vamos a hacer 3 serventesios, 3 quatrains, con rima alternata, porque así cada rima solo la tengo que hacer una vez. Y al léxico del inglés que tiene menos rima, o que ve más difícil encontrar rimas, pues, o ese sería el punto, algo así mencionó el profesor, pues tendría sentido, ¿no? Que esto fuese así. Entonces el soneto inglés, 14 versos, A, B, A, B, CD, CD, EF, EF, GG. Y va a tratar temas pues, que no tienen por qué ser de amor, ¿no? ¿Qué puede preguntar la profe de aquí? ¿Quién fue ¿de dónde se originó o quién originó el soneto italiano? ¿Y cuándo? Petrarca en el siglo XIV. Trataban de amor, se consistían de un octavo y un sexteto. Y pone la estructura. Otra pregunta posible. ¿Qué aportación hizo Thomas Wyatt a la estructura actual del soneto inglés? La final couplet. Un pareado final, a final couplet, that serves to introduce a strong conclusion, a humorous final, a humorous end to the poem, or an ingenious turning point. Y ya está. O cuál es la aportación del conde de Surrey, the Earl of Surrey, en el soneto inglés. Y porque le expliqué que hizo la rima alternata, que cambió la rima del soneto y entonces cambió de ser de una forma a ser ABAB, CDCD, EFF, GG. Y así se quedó el soneto inglés, que es el que luego Shakespeare va a usar. Y Shakespeare lo va a usar, y vamos con el siguiente punto, para hacer sonnet sequences, secuencias de sonetos. Pues igual que uno escribe una trilogía y va haciendo, pues cuando haces sonetos, pues también los vas dedicando a las mismas personas y para seguir, tener un hilo conductor, ¿no? Entonces, hay 2 sonetos, secuencias de sonetos mencionadas en esta parte del temario. La primera de ellas es Sidney, un autor, que escribió Astrophil and Stella. Entonces, Sidney's Astrophil and Stella, en 1591. Usa sonetos petrarcas en inglés, pues porque podía. Hizo 108 sonetos y 11 canciones
e iban sobre amor no correspondido, unrequited love. En este caso, la pasión de Astrophil por una chica que se llama Estela. Pues bueno, cada uno pues, se dedica a lo que se dedica. Este señor escribió 108 sonetos y 11 canciones sobre un chico que le gustaba a una chica y la chica no le quería. Taylor Swift ha hecho cosas parecidas y la aplaudimos hoy en día. Por otra parte tenemos Shakespeare, que hizo 100... Y si preguntan, probablemente sea esto lo que pregunten, por ejemplo, ¿no? Name one of the most famous sonnet sequences in English literature. Shakespeare's sonnet sequence, composed by 154 sonnets, 126 dedicated to a fair youth, 26 sonnets dedicated to addressed to a dark lady, and two sonnets dedicated or addressed to Cupid. Básicamente, o le pones Sydney's, Astrophils and Stella y le explica. Los sonetos de Shakespeare son 154, 126 se los dedica a un joven guapo, 26 le dedica a una chica oscura y 2 más eróticos a Cupido. ¿Qué hay que destacar de esto? Shakespeare escribe en soneto inglés, mientras que el Astrophil y Estela está escrito en sonetos Petrarca, según dice. Y mientras que Sidney con Astrophil and Stella está siguiendo la tradición Petrarca, amor no correspondido y la estructura de ese tipo de soneto, Shakespeare, con sus primeros 126 sonetos dedicados a un chico guapo, a fair youth, está hablando a un hombre. Está usando el soneto de una forma que no es la tradicional. Está retando, challenging Petrarchan's conventions because of talking to a woman, to a man. Está hablándole a un hombre con sus sonetos, cosa que reta, challenges, las convenciones de los sonetos Petrarca. Pues que Shakespeare pues, hacía lo que le daba la gana y bien que hacía, que la vida está para eso. Con eso tenemos las secuencias de sonetos. ¿Qué pueden preguntar? Pues eso, las estructuras y qué cambios ha habido y quién los ha hecho. Thomas Wyatt del Final Couplet, el Conde de Surrey y la rima alternata, y luego Name Sonnet Sequences, pues Sidney, Astrophil and Stella y Shakespeare's 154 Sonnets, y explicar un poco. Para acordarte, siguiendo esta historia del humor, yo me acuerdo de Sidney's Astrofilo da puta, y ya está. Y Estela por la del Mario Bros. Sidney's Astrophil and Stella. O de Astrobot, este juego que salió y ganó un premio. Pero bueno, ¿me entendéis, no? Sidney's Astrophil and Stella y los 150 sonetos de Shakespeare. Por otra parte, bueno, y todo acordarse de The Age of the Sonnet, que es el Renacimiento, que va del 1485 hasta la mitad del siglo XVII aprox, 1600 y algo. Y por otra parte, ya el tercer punto es el romanticismo. Hemos visto las figuras literarias, los géneros y todo esto. Y ahora, después de ver el Renacimiento, la era del soneto, vamos a tratar el romanticismo. El romanticismo empieza en 1780. Han pasado 120 años que se componen de el barroco, el neoclasicismo, ahí por en medio ahí por en medio también está la restauración, y entonces con eso llegamos al Renacimiento. Entonces ya pues eso, el Renacimiento, la restauración, el barroco, el neoclasicismo. No he estudiado historia del arte, mira, de los apuntes de bachillerato, que yo no los tengo. Y entonces llegamos al romanticismo, como decía, ¿no? ¿Qué hay que aprenderse del romanticismo? ¿Qué pueden preguntar?
Pues a ver, hay 3 características y 2 grupitos de 3 señores. ¿Qué sé yo? Llámame loco. Romanticismo, la edad de la poesía, surge como una reacción al siglo XVIII. Esto funciona increíblemente bien. Cuando defines un periodo, dices que surge como reacción al siglo anterior, probablemente no te estés equivocando, porque todo surge como reacción al siglo anterior, ¿no? Características principales. El N-I. Yo me imagino un héroe en un bosque. ¿Por qué? Porque los elementos del romanticismo son la naturaleza como mística y sublime, la expresión individual de las emociones y la isolación, isolated, la alienación y desprecio hacia el poeta, el héroe o la heroína. La heroína de me está entendiendo. Entonces, main features of romanticism. Nature as a mystical and sublime element, individual expression of emotions, and isolated, alienated, and unappreciated poet, hero or heroine. Básicamente, gente muy triste, o sea, que se siente seguramente se sienta muy sola, que esté ahí alejado de las convenciones sociales, haciéndose el bohemio en su casa, bebiendo vino. Probablemente sean estos señores. Perdidos en el bosque, en una caseta, en el Lake District. Los poetas románticos europeos pues, comparten intereses comunes, como la subjetividad, o sea, la expresión de emociones, el medievalismo y el folclore. Hay 2 generaciones de poetas románticos. La primera todo esto, como digo, está entre el año 1780 y el 1830, y hay 50 añitos del romanticismo inglés. La primera generación, WSW. O el WWE, pues WWS, WSW. El primero de ellos es William Blake, un autor que nace en el 1757, muere en el 1827. Está en el rango de años, ¿no? A él le fascinaba la complementariedad de los contrarios y publica Songs of Innocence and Experience. Canciones de la inocencia y la experiencia. ¿Hay que saberse el título? No, en plan, si tienes que dejarte algo sin saber, si estás agobiado y no vas a llegar porque te estás muriendo, apréndete el nombre del tío y ya si hay suerte, pues te aprendes el título. William Blake, Songs of Innocence and Experience. Luego tenemos la S, que es Samuel Taylor Coleridge, que junto a el otro autor que nos queda, que es William Wordsworth, que es el que vivió en el Lake District. Si has estudiado cultura contemporánea, la profesora te lo ha nombrado en diversas ocasiones. Y como digo, Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth pertenecen a la primera generación de poetas románticos ingleses y publican juntos lyrical ballads. Hay gente que puede decir, es que en el examen preguntaron qué era lyrical ballads y yo eso no me lo había estudiado, yo no sé por qué preguntan esas cosas tan raras. Es que lyrical ballads es un manifiesto sobre la poesía, sobre la poesía inglesa romántica de esa época, ¿no? Y fue una revolución para la poesía inglesa, tanto en forma como en contenido, en estilo. Se introducen nuevos personajes, se introducen son nuevos temas, nuevos tipos de personajes, los pobres, los enfermos, los solitarios, y se empieza a usar el lenguaje del día a día. Es decir, seguramente, si hay 2 generaciones separadas, lo que pregunten en el examen sea cuáles eran las características generales, pues la naturaleza como un elemento sublime, la expresión individual de las emociones y
la alienación del poeta del héroe y de la heroína, y luego te tengas que estudiar quiénes eran los tíos de la primera generación y qué pasó para que se les llame a otros los de la segunda generación, ¿no? Pues porque si fuesen todos lo mismo, pues solo habría una generación, ¿no? Entonces, Lyrical Ballads, publicado en 1798, es un manifiesto sobre la poesía romántica inglesa que cambia el estilo que se estaba siguiendo hasta el momento, introduciendo nuevos temas, nuevos personajes como los pobres o los enfermos mentales, los solitarios, y produce un cambio en el lenguaje hacia un lenguaje que hace más referencia al día a día, un lenguaje más de diario. Everyday language. Eso es lo que hace Lyrical Ballads. El, supongo, punto de inflexión entre la primera generación y la segunda, porque como digo, cambia el estilo y la forma con la que se produce, introduciendo nuevos personajes y nuevo tipo de lenguaje del día a día en la literatura romántica inglesa. Como digo, supongo, dando lugar a la segunda generación de poetas del romanticismo, que son L, J, P. JP, Juan Pedro, José Pedro y una L por delante, ¿no? LJP. Lord Byron, John Keats y el otro que es Percy B. Shelley, que es el autor de Ozymandias, el marido de Mary Shelley o Mary Wollstonecraft. Entonces, segunda generación de poetas románticos. Lord Byron, prototipo de autor romántico, un hombre que está lejos de las convenciones sociales, pero que sigue la tradición, sigue el estilo tradicional del siglo XVIII. Y es famoso tiene un poema famoso que está sin terminar que se llama Don Juan, o eso ponía en los apuntes, claro. Lord Byron, prototipo de autor romántico porque no sigue las convenciones sociales, pero tiene un estilo tradicional. Poema sin terminar que se llama Don Juan. O como yo me lo he aprendido, Lord Byron, PTJ. Prototype, Traditional y Don Juan. Segundo autor, John Keats. Como puedes ver, estos han nacido más tarde. Son del 88, del 95 y del 92. Ya influenciados por Lyrical Ballads. John Keats. Yo me lo he aprendido como PHOM. Prototype, otra vez, lejos de las convenciones sociales, muy influenciado por el helenismo, es decir, por la cultura griega, la mitología, bla, bla. Es famoso por sus odas, las odas de John Keats, y por su background medieval, por su ambientación medieval en algunas de sus obras, ¿no? Eso lo hemos mencionado antes, que a los poetas románticos les interesa la emoción, lo medieval, folclore. John Keats, PHOM. Y por último, Percy B. Shelley. Este señor es el que escribió Ozymandias, poeta romántico de la segunda generación. Las siglas con las que me he aprendido lo suyo es IRDMA, como ir al DM, como que vayan y te manden un DM. Todo eso tiene una conexión porque él era idealista, tenía estos ideales de la juventud y de vamos a hacer cosas y toda esta gente así muy energética. El idealismo de la juventud. Era un hombre revolucionario, de ahí la R. Escribió A Defense of Poetry en el 1821, porque es una obra pues, en la que habla de la poesía como género. Muere un año después, defendió la poesía ya cuando estaba mayor, mayor, en plan, cuando estaba a punto de morirse, no mayor, ¿vale? Que nació en el 92, que se murió parece que con 30 años, seguro que navajeado por ahí. Esta gente se moría, claro, seguramente esta gente se moría rápido porque vivía como le daba la gana.
a lo mejor, ¿no? Puede ser. La D, A Defense of Poetry, 1821. La M, por el nombre de su mujer, Mary Wollstonecraft, que es una mujer feminista, es una feminista que conoceremos cuando demos identidad cultural, que pasó ya como autora bajo el nombre de Mary Shelley, acá la autora de Frankenstein, porque bueno, pues los autores se casan entre ellos. Y luego tenemos la A, que es que fue alienado de su familia y amigos porque se volvió a Italia en 1818. ¿Por qué ir al DM? Pues porque ir al DM, ligar, su mujer. Pues ya sí te acuerdas de que Percy B. Shelley es el marido de Mary Wollstonecraft, o Mary Shelley, ¿no? ¿Qué puede salir de poesía? Pues es que menciona las características principales del romanticismo. La naturaleza como mística y sublime, la expresión individual de las emociones y la soledad del poeta, del héroe, de la heroína. Que le gustaba el medievalismo, el subjetivismo y el folclore. ¿Qué autores componen la primera generación de poetas románticos de la literatura inglesa? William Blake, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth. ¿Y qué obra publicaron conjuntamente? Dos de ellos, Lyrical Ballads, Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth. Y el William Blake publicó Songs of Innocence and Experience, porque le interesaban los contrarios. Pues si te acuerdas, pues lo pones. ¿Cuál fue el punto de inflexión entre las dos generaciones de poetas románticos? Seguramente la publicación de Lyrical Ballads, escrita por Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth, que introdujo nuevos personajes como los pobres o los enfermos mentales o los solitarios a las obras, así como un cambio en el estilo del lenguaje que se fue hacia un lenguaje propio del día a día y pues, nuevos temas y nuevos enfoques. ¿Qué poetas conformaban la segunda generación de autores románticos de la literatura inglesa? Lord Byron, John Keats y Percy B. Shelley. ¿Y cuáles eran sus principales características? Que esto no creo ni que ponga cuáles eran sus principales características porque no le va a caber la pregunta. Pero sería PTJ, Prototype, pero Traditional, y que tiene Don Juan sin terminar, en el caso de Lord Byron. En el caso de John Keats, PHOM, prototipo de autor romántico, porque se saltaba las convenciones sociales, le gustaba el helenismo, cultura griega, era famoso por sus odas y pues tenía este interés por los ambientes medievales. Como siempre, o eso dicen los apuntes. Y luego, por último, Percy B. Shelley, IR, DMA. IR-DMA. Idealista, revolucionario, publica A Defense of Poetry en 1921, se casa con Mary Shelley, la feminista Mary Wollstonecraft, antes de casarse con él, se llamaba Wollstonecraft, se apellidaba Wollstonecraft, luego coge su apellido, la autora de Frankenstein, y fue alienado de su entorno cuando volvió a Italia en 1818 y se murió en el 1822, ¿no? Y ya está, así que ese es el tema de poetry, lo que puede salir del romanticismo. Por ahí tenemos eso.